¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y familia? Muy buenos días. Estamos contentos de poder recibir a todos. Gracias por estar acompañándonos. Hoy justamente estamos de manteles largos porque a lo largo ya de esta maravillosa semana hemos estado teniendo diferentes actividades. El día miércoles, justamente en punto de partida, ya arrancamos una serie que se llama Claro. Una perspectiva un tanto distinta respecto a las cosas. A veces es necesario dar unos cuantos pasos atrás para ver las cosas mejor o sencillamente acercarnos un poco más para cambiar esa visual. Y bueno, la intención de esto es que podamos tener esa perspectiva de Dios implantada en nuestras vidas y en nuestros corazones. El día viernes de fe, esperanza y amor, mensajes que seguramente te van a ayudar, así que la invitación es a poder estar conectado. Y por supuesto también el día sábado, el día de ayer, con los muchachos de 12 a 17 años de edad, se está viendo una serie maravillosa que también se llama Sal de mi mente. Cuando aparentemente parece que hay alguna vocecita que nos dice qué hacer y qué no hacer, bueno, ahí está la invitación para todos esos adolescentes. Y por la tarde aquí en Querétaro ya se estuvo arrancando un grupo de vida presencial, un grupo de vida de adolescentes, de jóvenes que antes todavía no se han casado, pero están en algunos procesos ahí tal vez de preparación. Algunos dirán sí, algunos dirán no. Bueno, ya arrancó este grupo de vida todos los sábados de manera presencial aquí en Querétaro, y los grupos de vida también para todos los que están allá en Celaya. A los jóvenes están arrancando también los viernes en punto de las 7 o bueno, 8:45. Así que bueno, estamos de manteles largos por todas las cosas que ya se han comenzado, y hoy también estamos contentos porque vamos a arrancar una increíble serie titulada Barreras de Protección. Así que bueno, todo esto tiene que ver con algunos aspectos que son sumamente importantísimos, y bueno, vamos a dar aquí rápidamente alguna pequeña introducción, muchas gracias, respecto a las barreras de protección. Y quiero mencionar que vamos a estar hablando de manera indistinta entre barreras de protección, vallas de seguridad y también barreras que hasta cierto punto es algo semejante. Ahí en tu pantalla está apareciendo el título, tal vez tú las has visto allá cerca de casa, cerca a lo mejor respecto a tus destinos. Estas barreras de protección, ¿qué es lo que sirven? Bueno, es un sistema, ahí aparece en tu pantalla, es un sistema diseñado para proteger a los vehículos de estrellarse y ayudar a delimitar áreas. Seguramente tú las has visto y las encontramos en tres principales lugares. El número uno, tú las encuentras a un costado de los puentes. Número dos, también encuentras estas barreras en la parte media entre el muro de contención cuando los vehículos van hacia la zona norte y unos vienen a la zona sur. Esta es una barrera que nos ayuda a evitar cierto tipo de incidentes, y también principalmente las puedes encontrar en algunas curvas. Así que bueno, son importantes, por supuesto que sí. ¿Y cuál es su función? Cumplen dos cosas principalmente. Número uno, dirigir, y número dos, proteger. Están diseñadas con un propósito. No creo que nadie se moleste porque, ¿por qué pusieron esas barreras de protección ahí? Nadie, porque hay algunos especialistas, algunos ingenieros civiles encargados de saber, bueno, en qué área será lo más prudente colocar estas barreras de seguridad que tienen dos principios: dirigir y proteger. Quiero que guardemos esos pensamientos en nuestra mente. Ahí en tu pantalla aparecen dos zonas. La del lado izquierdo, aquí en la pantalla, es la zona de seguridad, la zona color verde, y usualmente ahí es donde siempre vas a estar encontrando esas famosas barreras o barandas también de seguridad. Del lado opuesto está la zona peligrosa. Y esa zona peligrosa puede ser un barranco, puede ser alguna condición de un despeñadero, puede ser cualquier asunto. Es una zona peligrosa, pero las barreras de seguridad se instalan del lado opuesto, a unos cuantos metros de la zona de conflictos. ¿Y sabes una cosa? Esto es importantísimo porque no solamente en las autopistas, en las carreteras, necesitamos instalar barreras de seguridad, también en nuestras vidas. También en nuestras decisiones, en nuestro matrimonio es importante poner algunas barreras de seguridad. En la cuestión financiera, para no caer ese despeñadero, hablando de condiciones financieras, para no caer en una condición crítica por nunca haber puesto barreras de seguridad en nuestras vidas. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿cómo crees que pudieron haber sido las cosas si en Génesis capítulo número 3, conocido como pues prácticamente el capítulo más triste de la historia, hubiéramos visto a Adán y Eva
negarse a consumir el alimento que la serpiente, que el enemigo se acercaba diciéndoles que si probaban de ellos serían semejantes a dioses, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si hubiera existido un rechazo en Génesis capítulo 3, la historia tal vez hubiese sido diferente. Avanzamos al capítulo número 4 de Génesis y ahí es donde encontramos ahora a Caín y a Abel, hijos de Adán y Eva. Ya Adán y Eva no se encuentran más en el huerto del Edén, están en otra zona actualmente, pero en esa zona ahora resulta que están llevando algunas ofrendas. Caín le lleva respecto a las situaciones de sus frutos y Abel va a estar dando de las primicias de su trabajo. Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín tal vez resulta que no era lo más importante, tal vez no era su prioridad, así que Abel se molesta. ¿Qué hubiera pasado si hubiese existido esa barrera de seguridad? ¿Qué hubiese pasado si hubiera existido una barrera de seguridad, de protección ante un carácter explosivo respecto al hermano Caín? Porque él en ese momento asesina a su hermano. Dios le pregunta: oye Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta es: ¿qué acaso yo soy guarda de mi hermano? Más adelante hace una segunda pregunta diciendo: ¿qué has hecho, Caín? ¿Qué es lo que has hecho? Y hoy esa respuesta, esa pregunta más bien, puede ser para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras decisiones, con nuestros tiempos, con nuestras metas, con nuestros sueños? Eso es una parte importante en donde tenemos que establecer ciertas barreras de seguridad. Tal vez la historia hubiera sido distinta si David hubiera tenido una barrera de seguridad antes de mirar a esa mujer mientras estaba en una condición tal vez inapropiada por la ventana. Si hubiéramos tenido una barrera de seguridad ahí bien plasmada, las cosas hubieran sido diferentes. Y estamos aquí para aprender. Todos los que se encuentran en este mismo lugar, si somos bastante honestos, tenemos cosas que mejorar. Tenemos áreas que arreglar. Ninguno de nosotros somos perfectos y estamos aquí porque la eclesía es esa reunión, es esa congregación de personas que tienen asuntos que modificar. Somos personas con asuntos que arreglar y perfectamente estamos en esta autopista llamada vida. Así que la invitación, y como estaremos viendo en estas siguientes series, en estas siguientes partes, es establecer barreras de seguridad en nuestros pensamientos, barreras de seguridad en nuestras vidas, en nuestras relaciones, porque las cosas han cambiado. Así que bueno, vamos a continuar. Las barreras de seguridad están diseñadas para minimizar el daño, porque en un incidente, en una condición de choque, de impacto, una condición letal, evidentemente las barreras de seguridad, como decía el video intro, pueden ser quizá lo único que nos evite tener una pérdida catastrófica, una pérdida crucial, así que están diseñadas para minimizar el daño. Y sabes una cosa, la cultura no fomenta tener barandas de protección, la cultura actual no nos fomenta tener absolutamente nada de protección ni nada de seguridad en ningún aspecto de nuestras vidas, porque tenemos una cultura usualmente del no pasa nada. Nos hemos creído tal vez la mentira de la vida de no hay ningún conflicto, no hay ninguna problemática, y la cultura actual es una cultura express. Hoy tú puedes tomar tu dispositivo, escribir algunas cosas y en 10 minutos ya está llegando tu pedido de Uber Eats, ¿no? Bueno, no vamos a hablar aquí de publicidad, está llegando ya tu pedido, es una cultura rapidísima. Puedes teclear algunas otras cosas y puedes estar directamente ya en una línea, en conversaciones con alguien que está del otro lado del mundo. Una cultura rapidísima. Hoy los muchachos en día pueden estar 6, 7, 8 horas en el dispositivo, súper desconectados, y están toda la familia a la mesa, ellos con los audífonos. Parece que todos estuviéramos cada quien en un distinto canal. Y esa cultura es algo que prácticamente tenemos instalado y es algo en lo que todos nacemos. Vivimos en una cultura un poco complicada que dice evita el exceso. En situaciones hay de algunas bebidas que tal vez algunos ya sabrán, evita el exceso. ¿Pero qué es el exceso? Porque estamos en esta autopista en donde tú decides si vas a presionar el acelerador a tus decisiones, si vas a presionar a lo mejor el botón o vas a poner ahí el turbo respecto a lo que estás haciendo. Y bueno, la cultura no nos fomenta a tener mucha prevención, tan es así que podemos encontrar situaciones como clasificaciones de películas, ¿no? Clasificación A, clasificación B, clasificación B13, B15, B18, C, D, y decimos, no, este es contenido para adultos.
pero no es contenido para nadie. Es un contenido que al final del día, lejos de acercarnos, lejos de conectarnos con Dios, nos desconecta. Es un contenido que no es apto. Y esas falsas barreras de seguridad son solamente líneas punteadas en la carretera. Yo te quiero preguntar, ¿a quién protegen unas líneas punteadas en la carretera de un incidente, alguna persona que pierde el control del volante? A nadie protegen. Entonces la pregunta es, efectivamente, ¿estamos siendo asertivos en nuestras decisiones? ¿Qué es lo que dice Dios respecto a esto? Porque no te estoy hablando de una práctica, pues ¿cómo decirlo? Una práctica nueva, no. Estamos hablando de un pensamiento, hablamos de un principio bíblico instalado y hoy vamos a hablar respecto a eso. ¿Por qué? Porque la cultura está contenta con líneas pintadas. Así que no queremos quedarnos con esa mentira, no queremos ser de la cultura express, rápido, no quiero que me cueste, quiero tener una familia hermosa, pero no quiero pasar tiempo con ellos, no quiero escuchar, tengo mi prioridad en el trabajo y entonces mi familia ha pasado a segundo plano, tengo una cultura express y a veces queremos un Dios express, queremos un Dios que nos responda en el momento. En el momento que tuve una complicación, un conflicto y quisiera que inmediatamente hubiera una respuesta a mi sufrimiento. Y hemos escuchado personas platicando con Dios diciendo, Señor, quítame los problemas. Cuando quizá tendríamos que orar distinto, Señor, dame fuerza en los problemas, ayúdame a depender más de ti, porque yo no puedo. Tú y yo no vamos a poder solos. Y es por eso que estamos aquí, es por eso que todas las personas que hoy están conectadas allá en Celaya, en Santa María, en Puebla, algunas personas también de Quito, Ecuador, de Pleno, Texas, todas las personas que hoy están conectadas, somos personas que tendríamos que tener una perspectiva un poco más clara respecto a las condiciones que pueden estar ocurriendo. ¿Por qué? Porque la cultura no nos ayuda ni un poquito en esos aspectos. Así que vamos a entrar, quiero que me acompañes, si traes algún dispositivo, si tienes tu Biblia, acompáñame también por favor. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15. Vamos a estar viendo cómo Pablo, amigo, seguidor de Jesús, estaba charlando con su audiencia y les hacía un énfasis importante en que tienen que poner barreras de seguridad. Entonces, si no tienes algún dispositivo, no te preocupes, va a estar aquí proyectado en tu pantalla estos pensamientos, estas ilustraciones. Es Pablo hablándole a los habitantes de Éfeso respecto a algunas conductas que tal vez se han visto un tanto modificadas. Entonces estamos en Efesios capítulo 5, versículo 15, damos un poco de tiempo para que las personas puedan llegar en este apartado. Y antes quisiera sembrar una pregunta en tu vida. ¿De qué cosa es de la que te arrepientes haber realizado hace ya tal vez algún tiempo? Todos podemos decir que tenemos algunas condiciones de arrepentimiento, pero yo te quiero preguntar de manera directa, ¿de qué es algo de lo que tú te arrepientes? ¿Qué decisión quisieras no haber tomado antes? ¿Qué palabras hirientes, por supuesto, son tal vez las que quisieras que tuvieran un botón de reversa? Es una buena pregunta, porque si decíamos al inicio que las cosas serían distintas si tú y yo instalamos barreras de seguridad en nuestros pensamientos, en nuestros hábitos, en nuestras actitudes, y por qué no también hablar acerca de una barrera de seguridad en nuestra salud. ¿O erráis ignorando que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Es una buena práctica y creo que Dios lo ha dejado porque nos ha puesto como corona de la creación y dice que somos mayordomos de todo lo que Él ha dispuesto. Así que la pregunta sería, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mis esfuerzos? ¿Cuáles son mis prioridades? Así que acompáñame a leer qué es lo que dice aquí en Efesios capítulo 5, versículo 15. Y comienza diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Esta es la primera parte, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y esta palabra diligencia me encanta porque la diligencia tiene que ver con ser una persona cuidadosa. Tiene que ver con una persona que se esmera, con una persona que efectivamente antes de tomar una decisión forzosamente tiene que contemplar todos los aspectos. Y tú te conoces más que yo, obviamente, y tú conoces cuáles son esas áreas de tu vida que actualmente aún tienes que seguir mejorando. Todos tenemos que seguir mejorando, pero cuando Pablo hace alusión en este aspecto y dice, mira, ¿cómo estás dirigiéndote? Mira cómo estás caminando. Mira qué aspectos de tu vida aún no has cambiado. Y no solamente tienes que mirar, porque dice también Santiago capítulo 1, que ser pues no solamente oidores,
sino solamente hacedores, sino también hacedores más bien. Entonces, cuando vamos a la Biblia, encontramos un espejo en donde nos vemos reflejados las cosas que tal vez aún no hemos solucionado, aspectos de nuestra vida que no hemos cambiado y que no solamente nos están causando algunos impactos a nivel de las barandas de seguridad, sino también a nivel emocional. Las cosas serían distintas si instaláramos barreras de seguridad en nuestros pensamientos, si instaláramos barreras de seguridad en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestras emociones. Las cosas probablemente serían diferentes. Y es Pablo diciéndole a su audiencia, bueno, tienen que mirar exactamente bien antes de tomar una decisión. Avanzamos al versículo número 15 y mire esta palabra tan interesante, no como necios, sino como sabios. Qué tremendo, ¿no? No como necios. ¿Ha escuchado una persona necia? Todos hemos sido necios en alguna parte de nuestras vidas. Una persona necia dice frases como, pues de algo me tengo que morir, ¿no? Y decimos, bueno, respecto a una baranda tal vez de alimentación, una persona necia dice, déjame solo, yo puedo librarme de esto. Una persona necia con mucha frecuencia arrasa a todos los demás con sus palabras, es de un carácter explosivo, no pone freno, no pone ese frenillo que decía Santiago como a los caballos antes de hablar. Una persona necia arrasa a todos los demás y después de una conducta algo sentida dice, perdóname, creo que no debí de haberlo dicho. Pero en este caso, Pablo les dice, tienen que andar como sabios, no como necios. Y de hecho hemos estado estudiando ya, si tú te perdiste el estudio que se lleva a cabo en Punto de Partida todos los días miércoles, lo puedes encontrar en el canal oficial de YouTube que se llama Proverbios, Sabiduría para Vivir. Y encontramos que la sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. La sabiduría es ese conocimiento aplicado a nuestras vidas y en nuestras decisiones, porque tú puedes saber, tal vez, si quiero dar un ejemplo un tanto burdo, tú puedes saber que las bebidas azucaradas, carbonatadas, algún refresco, alguna condición de ese, tú puedes saberlo y hasta ves en tantas circunstancias que te puede causar descalcificación por el ácido fosfórico, que puede causar una condición de prediabetes, que tiene un montón de sodio y que te hace retención de líquidos, tú puedes saberlo, pero hay una brecha gigantesca entre que lo sepas y lo apliques a tu vida. Y esta no es una charla de nutrición, solamente es un ejemplo para que entendamos que nosotros estamos construyendo paso a paso, decisión a decisión, nuestro destino, que nuestras relaciones se tienen que trabajar, que tú y yo estamos aquí para hacer luz, para hacer sal, y que una lámpara no se esconde debajo de un almud, sino que se tiene que poner afuera para que pueda alumbrar, y tú y yo estamos llamados a alumbrar a otras personas. Tú y yo estamos llamados a marcar un aspecto diferente, no aplastando a las personas, porque cuando nos ponemos en el dispositivo y alguien publicó algo, no vas a ver, y aquí te van 200 versículos de lo que dice la Biblia que tiene, y entonces se rompió ese puente. Ya no encontramos una situación de cruce, sino una barrera, y estamos llamados a hacer luz, no a aplastar a nadie. Estamos llamados a cambiar, y entonces, cuando cambiamos, cuando instalamos barreras de seguridad en nuestras vidas, andaremos como sabios. Y sabes una cosa, nadie nace hecho un sabio, ninguno de nosotros nacemos siendo sabios. Eso es un proceso, es un conjunto de cambios, de acciones, es de ir dando un paso a la vez, una decisión a la vez. Por eso si hoy tú te puedes llevar y tomar alguna práctica que dices, creo que esto está perjudicando mi familia, creo que esto está perjudicando mi relación con los demás, creo que esto es tal vez un aspecto que aún no he cambiado, hoy es una gran oportunidad para tomar una decisión. Continuamos en el versículo número 16 de Efesios capítulo número 5 y dice, aprovechando, ¿cómo? Bien el tiempo. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, tú tienes que ocuparte de las oportunidades que Dios te está dando. ¿Por qué? Porque los días han cambiado. Dice el escritor de Eclesiastés, capítulo número 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos. ¿Y sabes? Los días malos han llegado. Los días malos se han instalado casi de manera tan sigilosa que no nos hemos dado cuenta, que nos hemos acostumbrado a una rutina, a un estilo de vida en el cual no aprovechamos bien el tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas. Jesucristo
a la edad de 30 años comenzó ese trabajo, comenzó ese ministerio y estuvo preparando ese camino tiempo atrás. 3 años estuvo aquí después con los discípulos compartiendo en la etapa de los milagros, en la etapa de conocimiento, en muchísimos aspectos, y todos tenemos las mismas horas, solamente que tú decidirás y yo también voy a decidir en qué invierto mi tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. El tiempo es limitado, no ilimitado. El tiempo es limitado. El tiempo se puede ir acabando y la pregunta es ¿en qué invertimos nuestras fuerzas? Cuando miremos a Dios frente a frente, porque si algo de lo que estamos seguros es que tú y yo no vamos a estar aquí en unos años, nadie sabe si mañana, si en un año, si en 10 años, y esto no es una clase de derrotismo ni situaciones de tristeza, al revés, es decir, ¿en qué estoy invirtiendo mis fuerzas? ¿Verdaderamente es en lo que Dios me ha mandado a hacer? O quizá es que mis prioridades no están alineadas a las prioridades de Dios, porque si decimos que vamos a partir algún día, la pregunta sería, ¿y qué es lo que voy a hacer yo hoy? Si tú supieras que el día de mañana ya no estás aquí, ¿las cosas que te importan hoy seguirían siendo las más importantes? Es una buena pregunta. Así que tenemos que ponernos a pensar en eso, porque ninguno de nosotros está fuera de esta autopista llamada vida. Tú y yo tenemos un llamado, tú y yo tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir el mundo está mal, ni modo, yo vivo en mi mundo. No, tenemos que aprovechar el tiempo, y aprovechar el tiempo tiene que ver con aprovechar las oportunidades, porque llegará el momento en el que miremos a Dios a los ojos y podremos escuchar bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra a la gloria de tu Señor. O tendremos que escuchar las otras palabras, siervo inútil. Y qué tremendo, ¿no? Siervo inútil, te di tanto, estuviste expuesto a todo, te di una familia hermosa, te di tiempo, te di fuerzas, te di todo, y no pusimos en práctica nada. Y es duro lo que estoy diciendo, pero tenemos que entender que este tiempo limitado que tenemos todos nosotros, tenemos que ser asertivos, tenemos que aprovechar lo que hay en nuestras vidas. No podemos pasar toda la vida queriendo cambiar las cosas desde la comodidad de nuestro sillón, sino tenemos que actuar. Así que bueno, es importante que aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y este escrito está aquí hace más de 2000 años y Pablo decía, los días son malos, los tiempos son complicados, la vida es difícil. Imagínate ahora, después de 2000 años, donde las personas están más a favor de la muerte que de la vida, donde las personas tienen más anhelos, más sueños de cosas que no es lo que Dios ha planeado, y han decidido emprender un camino a Tarsis, muchísimos más kilómetros de diferencia que ir hacia Nínive, donde Dios los ha mandado. Entonces, los días son malos, efectivamente. Los días son malos cuando te asomas por la calle y vas a dar un paseo y tienes que fijarte, a ver, bueno, qué conflictos puede haber, ¿no? Te asomas porque ya no sabes si es la inseguridad, si es el miedo, si es el COVID-19, si es cualquier cosa, ¿no? Son días que podemos utilizar nosotros como un escalón para crecer, o como un costal de ladrillos para vivir lamentando de cosas que nunca hemos cambiado. Los días son malos, pero esto decía al inicio, no es una charla de hablar de que todo está mal, sino una charla de oportunidad, porque tú puedes utilizar los grandes problemas como grandes oportunidades, pero la decisión y quien está al volante eres tú. Quien va a presionar ese acelerador serás tú o seré yo. Y Dios, por supuesto, tiene el control de todo lo que estará pasando. Y es una invitación para que reflexionemos un poco qué es lo que estoy haciendo con mis días. ¿Estoy cambiando o soy exactamente igual que hace un año? ¿Me enojo de las mismas cosas o soy un poco más fácil de perdonar? ¿Soy una persona que busca relacionarse con otros o soy una persona que se aísla o de repente se escuchan los gritos en la casa y el otro día mis vecinos me ven salir con mi Biblia, ¿no? Entonces es una buena pregunta, porque estamos llamados a hacer luz, a cambiar algunos aspectos que son importantes. Entonces, vamos a leer en este aspecto y lee conmigo, por favor, allá desde casa. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la palabra insensato, decíamos al inicio, tiene que ver con una persona necia, con alguien que dice yo puedo solo, con alguien que dice no necesito a nadie. Una persona necia es aquella que antes de pedir perdón dice, pues aquí se olvidó todo aunque nunca hablamos nada.
y la necedad es complicada. El egoísmo es complicado. Hubo egoísmo de parte tal vez de Adán y Eva, y estamos hablando aquí acerca de una condición no para criticar, sino una condición para aprender, porque tú y yo también hemos sido muy egoístas. Hubo egoísmo al creer que quizá no era lo suficientemente bueno todo lo que estaban viviendo en el huerto del Edén para entrar la espinita de la insatisfacción y del querer algo más. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo te volverás. Hay consecuencias, sí, hay cosas que son irreversibles, hay cosas que no podemos modificar. En un accidente automovilístico, veíamos al inicio, esas barandas te están poniendo una condición de estabilidad, pero al final del día las barandas van a resistir dependiendo en dónde tú las hayas puesto y con esa firmeza en que estén bien implantadas en tu vida. Por eso es la invitación en cada domingo a aprender, a crecer más. Me gusta hacer la comparativa que estamos aquí aprendiendo como cuando alguien es chiquito, va a la primaria, va a la secundaria, va a la preparatoria, después si hay esa posibilidad se va a la universidad, hace una maestría, hace un posgrado y sigue creciendo, sigue aprendiendo. Bueno, en nuestra relación con Dios es algo semejante. No podemos quedarnos solamente con lo que hemos aprendido y decir, pues es que yo estoy así bien, porque entonces van a venir los problemas, los días malos que decíamos hace unos momentos, y entonces si nuestro árbol que está llamado vida no tiene esas raíces firmes, se va a tambalear y vamos a buscar culpables lejos de buscar soluciones. Y si nuestra vida está bien cimentada en Dios, Lucas capítulo 14, versículo 28, ¿qué hombre antes de construir una casa no se pone a preguntar bien si se encuentran los cimientos, si los va a colocar en la arena, si los va a colocar en la tierra? ¿Qué hombre antes de comenzar una batalla no se pone a ver si tiene lo necesario para ganarle a aquellas filas invasoras? Tenemos que ser personas que reflexionan, personas que piensan. Y buscaremos ser una persona que se hace las preguntas correctas. Y no está mal hasta cierto punto pues decir si estará bien eso, no estará. Investiguemos, crezcamos y echemos raíces en lo que Dios nos está pidiendo. Y esto tal vez no suena muy profundo, pero es una realidad. Una cosa siempre lleva a la otra. Una decisión siempre lleva a la otra. Y entonces, si una cosa siempre lleva a la otra, será importante que antes de tomar una decisión evalúes cómo te encuentras el día de hoy. Antes de tomar una decisión, reflexionemos en dónde estamos partiendo. Sepamos cuáles son tal vez nuestros puntos iniciales, cuáles son nuestras ventajas o desventajas, qué áreas tenemos que cambiar y agreguemos ese factor de nuestras metas, de nuestros sueños y el más importante de todos, buscar estar conectados con Dios. Porque si nuestra vida no está alineada en nuestra relación con Dios, las cosas se volverán bastante complicadas. ¿Qué pensarías tú de un papá que no le habla a su hijo en 5 años? Pensaríamos que no hay una buena relación. ¿Qué pensarías tú de un matrimonio que se la pasa peleando, gritando, haciendo situaciones? Él se va tal vez a otro lugar, se va de un lado a otro y demás. ¿Qué pensarías? ¿Que hay buena comunicación? Tal vez no. ¿Y qué pensarías si tuviéramos una relación con Dios al grado de platicar con Él cuando nos va bien y cuando no nos va bien también? Hay comunicación. Decíamos hace 2 viernes, la comunicación es la base de la confianza. Donde no hay comunicación, no hay credibilidad y puede haber riesgos de falta de respeto. La comunicación es la base y por ello Dios la implementó para que podamos tener una relación estrecha, firme y fuerte con Él. Y decíamos hace tiempo atrás, quisiéramos ser como los camellos, que los camellos tienen 3 párpados, con uno tapan, con el otro es transparente y ese segundo párpado les ayuda a ver en medio de las tormentas de arena y con eso pueden resistir. Quisiéramos tener un párpado protector para ver en medio de los problemas, pero no es de esa manera. Somos seres humanos, somos personas con sueños, con metas, con anhelos, con cosas que tal vez aún no han cicatrizado en nuestro interior, con asuntos que aún no hemos arreglado y la invitación en esta mañana es a tener barreras de protección fijas, establecidas y que puedan ser firmes, que aguanten los golpes, los impactos y que esas barreras estén cimentadas en Dios. Así que
no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es lo que está diciendo aquí Pablo a las personas. Y tú puedes decir, oye, Néstor, ¿qué estamos hablando de barreras de protección? ¿Qué tiene que ver el vino aquí? Bueno, la condición es importante y no podemos sacar los versículos de su contexto, porque ¿sabías tú que en aquellos entonces, en aquellos ayeres, era más saludable, entre comillas, consumir vino que consumir agua? Esperemos que nadie esté diciendo, ojalá que fuera de esa manera. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos el agua no era potable como la tenemos actualmente. Allá en pleno Texas dirán, bueno, aquí le abrimos a la llave el grifo y nos la podemos tomar aquí, tal vez eso te llevará al hospital. Pero la idea en este versículo específicamente es de que en aquellos tiempos el consumo del vino para ellos era una condición bastante normal, porque el agua era una fuente de infecciones a nivel generalizado, lo cual nadie quería, ¿no? Entonces, en todo consumo tiene que haber una limitación. Y no estamos aquí fomentando nada, sino estamos hablando del contexto de lo que se está hablando. Y entonces él les decía, ni aún así esa práctica, que aparentemente puede ser cardioprotectora, ni aún así esa práctica es apropiada si tú la llevas en exageración. ¿Por qué? Porque te va a llevar a, en los cuales hay disolución. Eso significa, te va a llevar a, no os embriaguéis con tantas situaciones de remordimiento, de rencor, de odio, porque te va a llevar a separaciones, a conflictos, a temas delicados. No os embriaguéis con malas decisiones, porque estaremos chocando y no sabemos si tenemos barreras de protección establecidas. No os embriaguéis con tanto trabajo al grado que ocupe el primer lugar en tu vida y no puedas disfrutar las cosas que Dios ha planeado para ti. Entonces tenemos que ser sensatos, tenemos que ser inteligentes, antes bien ser llenos del Espíritu, más a todos los que le recibieron, a los que les dio potestad de ser llamados, ser hechos hijos de Dios, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. Y es una promesa en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo, al momento que tú y yo le abrimos el corazón a Cristo y reconocemos que nos hemos equivocado, es una promesa que Él entrará a nosotros, nos sella casi de manera inmediata y la vida será distinta. Sentirás ese pellizquito de mandar esas palabras y como que no, ¿verdad? Y dirás, ay, algo me detiene, ¿no? Y es el Espíritu Santo que habla a través de nuestras vidas, el Espíritu Santo que tú y yo tenemos que comenzar trabajando y tenemos que entender que si Dios no llena ese hueco en nuestros corazones, nada ni nadie lo va a llenar. Así que el Espíritu Santo, que es Dios también, es una promesa, es una situación de llenura. Y me gusta esta frase, ser llenos del Espíritu Santo, porque habla de darle el control de nuestra vida a Dios. Habla de considerarlo a Él en nuestras decisiones, habla de considerarlo a Él cuando los días no van bien, cuando hubo alguna pérdida de algún familiar amado y querido, que todos en esta pandemia de años, 6 meses ya prácticamente, hemos encontrado vueltas de página, inseguridad, incertidumbre, miedo. Dicen los expertos que actualmente está el síndrome de la cabaña. Y el síndrome de la cabaña es de todas aquellas personas que actualmente se han cerrado tanto que dicen, yo ya no quiero tener relación con nadie más después de un asunto, puede ser por COVID, puede ser por alguna otra condición, de tanto estar encerrado que hay miedo, que hay incertidumbre, que hay tristeza, que hay angustia, y es un síndrome postraumático. Y Dios no nos llama a ser personas que se encierran. Quiero confesarte que cuando yo era pequeño decía, algún día voy a tener una buena relación con Dios, me voy a ir al cerrito que está allá al lado de Tequisquiapan, allá hay un cerrito muy bonito, me voy a ir a ese cerrito y me voy a quedar ahí, voy a platicar con Dios y mi vida va a estar alineada con Él. Quedarte hacia adentro, pero la iglesia no está llamada hacia adentro, la iglesia está llamada hacia afuera. Y entonces cuando tú y yo entendemos que hay un llamado, que hay un objetivo y que no solamente estás solo, tendremos que cambiar un poco esa visual. Moisés, antes de arrancar algo, le dijo a Dios, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no nos saques de aquí. Qué hermosas palabras. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste eso? Señor, si tu presencia no va conmigo en esta decisión, ayúdame a entender tu plan y ayúdame a detenerme. Qué interesante y qué maravilloso. Dice Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé.
y te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque tú y yo no somos personas grandes. Tú y yo somos personas pequeñas con un Dios grande. Y ese Dios grande es el que te quiere dar una segunda oportunidad, que te conoce, que te ama, aunque sabe que has fallado, que yo también he fallado, y que no quiere que te quedes en esa condición. Él quiere que crezcamos, quiere que en medio de los problemas podamos depender más de Él. Decía también el rey David, quítame a mis enemigos, pero no los mates, porque el día que no los tenga probablemente me aleje de ti. Los problemas no deben de ser una situación para alejarnos a Dios, sino una relación más fuerte, más firme. Entonces, las barandas de protección te ayudan a evitar perder el control de tu vida, por supuesto, y también a que alguien más pierda el control de su vida. ¿Por qué? Porque en un accidente automovilístico no solamente tú sales perjudicado, tu familia sale con alguna secuela, las personas que amas también terminan con algunas contraindicaciones. En un accidente automovilístico todos terminan sufriendo las consecuencias. Y entre las malas decisiones que podemos llegar a tomar o hemos tomado, también nuestra familia está implícita viviendo esas consecuencias. Una sola gota de gasolina llega a contaminar de 80 a 100 litros de agua. Una sola gota de gasolina. Entonces imagínate, el perfume del perfumista se echa a perder por una sola mosca, dice el escritor de Proverbios, y una sola decisión puede causarte bastantes conflictos, porque dicen los especialistas que al día tú estás tomando de 500 a 1500 decisiones. La pregunta es, ¿qué tantas de esas decisiones te están acercando a Dios o te están alejando de Él? Y por último, ya estamos terminando, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces es una situación un poco complicada. ¿Por qué? Porque regularmente cuando tenemos una situación de desgracia, alguna pérdida, alguna ruptura, alguna separación, usualmente buscamos a quién culpar, como Adán y Eva, ¿no? Que se escondieron y que vamos a coser hojas de higuera para tapar nuestra desnudez. Y Dios le pregunta a Adán directamente, a Eva también, bueno, ¿quién es el culpable de todo esto? Y Adán inmediatamente, fue la mujer que me diste, y Eva, no, es que fue la serpiente, y todos echándose la bolita. Y dice que cuando era como niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero no podemos ser más niños. Tenemos que ser adultos, tenemos que reflejar, tenemos que entender que hay cosas que tenemos instaladas por el ambiente cultural en que crecimos, cosas que tenemos instaladas también por las situaciones que hemos sufrido o sobrellevado, pero al final del día el factor más importante va a ser tu voluntad. Tú y yo tenemos libre albedrío para decidir seguir acelerando o frenar un poco esa velocidad. Tú y yo podemos hacerlo, pero si no es con Dios, no vamos a poder hacer las cosas bien. Así que es una parte importante. Y para terminar, hacerte un paso hacia atrás de algo que te puede lastimar es hacerte un paso hacia adelante de aquel que te ama. Una vez más, porque esto está maravilloso, hacerte un paso hacia atrás, alejarte de esos conflictos, de algo que te puede lastimar, es hacerte un paso hacia adelante de aquel que te ama. Dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. ¿Y cuándo se termina el amor eterno? Nunca, nunca se termina el amor eterno. Dios te ama a pesar de las cosas que no has cambiado, Dios te ama a pesar de las cosas que sabes que estás batallando, pero Él quiere darte una segunda oportunidad. Su mano aún no se ha retraído para perdonarte. Y hoy estamos aquí porque podemos cambiar, porque podemos tomar decisiones, porque puedes cambiarte de ese carril que puedes llegar a estrellar a tu familia, que puedes llegar a estrellar a tu salud, a alguna condición de enfermedad, que puedes llegar a estrellar a tus relaciones, que puedes caer en un barranco financiero por no administrar lo que Dios te ha puesto y emocionarte con las ventas de fin de año y salir con la televisión de plasma y cómo pagamos la colegiatura, ¿no? Entonces creo que podemos nosotros ser personas administradas. Y me gustaría terminar con un ejemplo que me encanta y creo que tiene muchísimo que ver con esto de las barreras de seguridad. ¿Alguna vez has escuchado cómo matan a los lobos polares? ¿Alguna vez lo has escuchado?
Es una condición bastante interesante. Resulta que los lobos polares son animales sumamente ágiles que se encuentran en todas las zonas árticas y estos lobos llegan a veces a comer 1 o 2 veces cada 6 meses, ¿no? Entonces cuando comen, usualmente llegan a comer de una manera desmedida y a guardar todo lo que pueden. Entonces, como son tan ágiles y como se pierden con la nieve, las personas han idealizado, los cazadores, una forma para atrapar esos lobos. Resulta que toman una pequeña estaca, le sacan filo de todos lados y empiezan a llenarla de sangre de otros animales. Entonces, después de haberla llenado de sangre de otros animales, van y la clavan en el hielo. Entonces el lobo hambriento, saltando por todos lados, detecta, su olfato es demasiado desarrollado, detecta ese lugar y busca directamente llegar y empieza a lamer esa estaca. Sigue lamiendo sin darse cuenta de lo que le están haciendo llevar sus decisiones hasta llegar a un punto en el cual muere desangrado, con situaciones de los cazadores se lo llevan y vámonos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué complicado. Y sabes que tú y yo hemos estado en esa posición también, pero déjame decirte algo más. Estoy seguro que si ese lobo supiera qué le va a pasar si continúa afanado, aferrado en esa condición, estoy seguro que de un salto se va. Pero tú y yo sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de nuestras decisiones y aún así insistimos, no andamos como sabios. Llegamos la necedad, llega el odio, llega la ira, llega el resentimiento y cuando acordamos estallamos, ¿no? Y entonces ahí ya no se refleja una vida de amor. Y entonces hay una segunda oportunidad, porque Dios es el Dios de segundas oportunidades, el Dios que dice nuevas son cada mañana, grande es mi fidelidad. El Dios que te dice, estoy aquí para levantarte, a pesar de que has tomado decisiones tal vez separadas de mí. El Dios que te ama tanto al grado de decirte, ¿podemos caminar juntos? El que cambió fuiste tú, yo no he cambiado, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es Dios. Y el día que tú y yo alineamos nuestros corazones y entendemos el gran amor que te tiene y que me tiene, nuestras vidas forzosamente tendrán que ser algo diferentes. Así que estamos llegando al final de esta primera sesión de barreras de protección y creo que es algo importante ponernos a reflexionar qué tenemos que hacer, qué tenemos que cambiar, porque esas barreras están ahí para proteger y también para dirigir. Así que vamos a orar, te invito a que cierres tus ojos allá en casa, que me acompañes y que tengamos este tiempo tan maravilloso. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas, gracias por tu amor, gracias porque en ti podemos confiar y descansar, porque sabemos que tú nos escuchas y que nos amas. Te queremos pedir que tú toques nuestros corazones, que nos ayudes a depender en los problemas más de ti, a mirarte a través de las dificultades, a establecer barreras que tal vez necesitamos desde hace tiempo y nos pueden ayudar a evitar algunos conflictos. Ayúdanos a ser personas que reflejen tu amor a otras personas y por supuesto a confiar en cada momento en ti. Señor, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues gracias por habernos acompañado en este tiempo. Vamos a cantar. Regresamos una vez más al lobby, en donde podrás encontrar un poco más de información respecto a lo que estamos haciendo.